armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Hola y bienvenidos a un nuevo Velum Artis. Hoy vamos a hablar de una carrera, pero no una carrera de la que podemos imaginarse, sino un avance rápido que se realizó por parte de las tropas italianas para alcanzar Roma. Y es que en un momento dado en que se pudo salir de Anzio, pues todos los generales querían llevarse la gloria de ser el primero en entrar en Roma, así que empezaron a mandar sus unidades para buscar ese camino que les hiciera posible llegar hasta allí. Comentaros que durante el podcast vamos a hablar de una unidad, la primera fuerza de servicios especiales, de la cual, pues, oye, que si sois cinéfilos os gustará mucho porque es la que se ve en la película La Brigada del Diablo, aquella maravillosa película donde nos contaban ese experimento de juntar a unos canadienses muy estirados con unos bravucones norteamericanos. Como sabéis, la realidad dista mucho de aquella película, pero de aquella unión surge, como digo, la primera fuerza de servicios especiales. Así pues, vamos a retrotraernos y vamos a empezar en junio del 44, que como sabéis es un mes decisivo para, sobre todo, los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el 6 de junio del 44, en Normandía, por si no os acordáis, se encabezó el asalto a la fortaleza europea y todo el mundo la recuerda perfectamente. Pero quizás lo que nadie recuerda es que Italia, la capital del gran aliado alemán, pues había sido asaltada, conquistada el 4 de junio del 44. La verdad que la gloria le duró a los conquistadores muy poco. La ofensiva aliada, denominada Operación Diadem, abarcó la ruptura desde Anzio y un ataque general a lo largo del frente sur de Italia desde mayo del 44, y con él se puso fin a un estancamiento de 8 largos meses de amargos combates en las montañas italianas al sur de Roma. De repente, por decirlo de alguna manera, las líneas alemanas se rompieron y, como digo, comenzó la carrera por la capital italiana. El quinto ejército del teniente general Mark Clark parecía que, como he dicho, todos los comandantes de unidades, desde la unidad de cuerpo hasta el nivel de compañía, incluso los jefes de pelotón, querían ser los primeros en entrar en Roma. Al frente, lo he comentado, iba una unidad que había salido de la cabeza de la playa de Anzio, la primera fuerza de servicios especiales estadounidense-canadiense. El esfuerzo de este quinto ejército incluía dos cuerpos de ejército formados por 6 divisiones de infantería, más una división acorazada. Todos ellos tenían un solo objetivo: capturar Roma. Sin embargo, la distinción de ser la primera unidad en entrar en Roma corresponde, atentos, a una patrulla especial compuesta por soldados seleccionados a dedo y dirigidos por un oficial de la primera fuerza de servicios especiales, el capitán T. Mark Radcliffe. Bueno, con solo 4 horas para salir de Fort Benning, Georgia, vamos a retraer unos cuantos años, Mark Radcliffe se unió a la FSSF como uno de los primeros oficiales, en aquel momento teniente segundo en Fort William Henry Harrison, cerca de Helena, en Montana, el 18 de julio del 42. Su destacada actuación en la campaña de las Aleutianas, ya sabéis, la reconquista de esas islas norteamericanas a los japoneses, y en Italia, pues digamos que hizo que fuera seleccionado para dirigir la tercera compañía del tercer regimiento. Después de los amargos combates en Italia, que incluyeron el famoso y, como he dicho antes, reconocido en la película Asalto a la montaña del Monte de la Defensa, bueno, él apareció junto con el asalto a Majo y a Remetana, pues como digo, la Fuerza de Servicios Especiales pues estaba plagada de bajas y fue enviada a defender Anzio el 1 de febrero del 44. En aquel momento contaba con una fuerza de 1.300 soldados de combate, muy inferior a los 2.300 originales. La fuerza, atentos, con esos 1.300 hombres debía defender un frente de 13 kilómetros
entiendo que estos 1.300 no van a defender 13 kilómetros porque caben a uno cada 100 metros, para decirlo de alguna manera, uno cada 10 metros, una barbaridad, en fin. Estos 13 kilómetros eran una cuarta parte del perímetro de Anzio. Para poneros en perspectiva, la tercera división de infantería, que tenía, 10.000 hombres, tenía un frente de 7 kilómetros. Yo no sé si estos 1.300 tenían que hacer un milagro o se confiaba mucho en su capacidad de improvisar y luchar. Bueno, pues pasan 2 meses, casi mes y medio, y el 14 de marzo del 44, mientras dirigía una patrulla de reconocimiento de 5 hombres frente al sector de la Fuerza de Servicios Especiales, Radcliffe, atentos, fue capturado. Fue atado, amordazado, y los alemanes lo llevaron a Litoria para interrogarlo. Según cuenta, fue golpeado, sobre todo en el lado izquierdo de su cara y garganta, con una porra de goma, pero al final Radcliffe escapó y se dirigió al perímetro de Anzio. Una patrulla de su propia compañía lo encontró y lo llevó de vuelta a través de las líneas. Había sido herido durante la evasión y Radcliffe fue llevado inicialmente a un puesto de socorro del regimiento. Los médicos del hospital de campaña en la playa de Anzio consideraron que las heridas que había recibido, eran sobre todo metralla en el pie y en la pierna izquierda, superaban la capacidad de su hospital y lo enviaron al 36º Hospital de Combate que estaba cerca de la ciudad de Nápoles. Radcliffe llevaba ya casi un mes recuperándose, tras una operación en el pie bastante exitosa, cuando se enteró de que los soldados heridos, una vez recuperados, eran enviados al depósito de reemplazos para ser reasignados. Me explico. En el ejército norteamericano, tú cuando eres herido, luego no vuelves a tu unidad. Te mandan a un depósito de reemplazo y en el breve tiempo te asignan a otra unidad, a otro puesto y pelillos a la mar, ¿vale? Da igual que seas un especialista, como en este caso, de lucha, de las Fuerzas de Servicios Especiales, te pueden mandar luego a un regimiento de infantería. Pero bueno, para los soldados asignados a una unidad de élite, como eran las Fuerzas de Servicios Especiales, o incluso los famosos Rangers, ser reasignado a otra unidad, era como recibir una bofetada, ¿verdad? El veterano iba a perder la lógica camaradería y la amistad desarrollada en el entrenamiento. Además, él había sido un tío bastante duro, como recuerdo había luchado en la Luitiana y había estado luchando en todas las campañas más importantes del sur de Italia. En lugar de correr el riesgo de ser reasignado a otro lugar, el capitán, en aquel momento Radcliffe, se escapó del hospital para reunirse con su unidad. Así tenemos su segunda fuga y evasión en menos de un mes, aunque esta vez se fugó de los norteamericanos. Sin embargo, una vez en la ciudad de Nápoles, llegar a Anzio era un problema. ¿Por qué? Porque no tenía acceso, no tenía un pase a un transporte oficial. Por casualidad, Radcliffe se encontró en Nápoles con un amigo de la ciudad de Salt Lake City, como sabéis que es la capital de Utah, y este amigo era un piloto de un avión de enlace, un avión de reconocimiento, el famoso Piper Cub. Probablemente se piensa que es un avión, un L4, que volaba a la cabeza de playa de Anzio como parte del servicio de mensajería. Cada vuelo evidentemente era peligroso porque el fuego de la artillería antiaérea alemana y de la misma artillería estaba rodeando la cabeza de playa y atacaba tanto a los aviones como a los que estaban en tierra. Los aviones pequeños solo podían aterrizar y despegar cuando era el amanecer y el anochecer. Radcliffe convenció a su amigo para que los llevara consigo, pero temiendo que le hicieran luego un consejo de guerra por llevar un pasajero no autorizado, pusieron los dos en marcha un plan. Una vez que el avión aterrizó y giró para dirigirse a la zona de aparcamiento, Radcliffe debía salir del avión en la nube de polvo levantada por el motor, es decir, que no tuviese una llegada oficial. A continuación, Radcliffe se dirigió a la carretera y se dirigió al cuartel general de su tercer regimiento. Poco después de ser recibido por el coronel Edwin Walker, Radcliffe fue convocado, al cuartel general de la primera Fuerza de Servicios Especiales. El general de brigada Robert Frederick recompensó a Radcliffe asignándole una misión especial. «Hombre, enhorabuena por escaparte del hospital. Bienvenido», le dijo. «Lo siento, pero no puedo enviarte de vuelta a tu compañía porque hay demasiado en juego. Atento», le dijo. «Vamos a salir de este lugar en unos 2 días. He pensado en asignarle una misión especial. Preséntese al general Cage, comandante del 2º cuerpo en su cuartel general». A ver, la misión especial, por si no lo sospecháis, del 2º cuerpo consistía en dirigir una patrulla, pero una patrulla de avance hacia Roma. La fuerza iba a consistir en 60 hombres seleccionados de las diversas unidades del 2º cuerpo, incluyendo a 3 compañeros que él pidió que tenían que ser de las Fuerzas de Servicios Especiales. Debían, atentos literalmente, de cualquier manera posible entrar en Roma
por delante de otras fuerzas aliadas, informar de la situación del enemigo dentro de la ciudad y al mismo tiempo colocar las señales de la ruta del segundo cuerpo a lo largo de las calles principales y las plazas públicas. Bueno, pues montados en 18 jeeps y acompañados de 2 carros blindados, el modelo M8, la fuerza de avance se adelantaría a Roma para la liberación. A ver, esta fuerza de asalto ad hoc iba a necesitar poco entrenamiento porque todos eran veteranos, estaban ya bastante bregados en el combate. Cada uno de ellos había sido seleccionado por sus destacadas actuaciones tanto en combate como en demostraciones de valor personal. Los 3 soldados de la Fuerza de Servicios Especiales seleccionados para la fuerza de asalto fueron el sargento Thomas W. Phillips, de Seguin, Texas, que estaba asignado al primer regimiento, sargento primero KRS Michael Horn, de Edmonton, Alberta, Canadá, recordamos que había canadienses, este estaba asignado al segundo regimiento, y el sargento J. E. Brannon, de Princeton, Nueva Jersey, del tercer regimiento. Para documentar este éxito, porque recordemos que aquí hay mucha gloria por camino, de ser los primeros en llegar a Roma, la fuerza iba acompañada, atentos, de un camarógrafo de cine, 2 reporteros de fotógrafos y un reportero de noticias que iban a cubrirlo para los medios de comunicación. En aquel momento, la operación Búfalo, que era la ruptura inicial de la cabeza de playa de Anzio, fue precedida, pues lo lógico de aquellos tiempos, una tremenda descarga de artillería y fuego naval a las 5:45 del 23 de mayo. En la ruptura, la misión de las Fuerzas de Servicios Especiales era proteger el flanco derecho de todo el 6º Cuerpo de Ejércitos en su avance hacia el norte, hacia la localidad de Valmonte y la carretera número 7. Para llevar a cabo la misión de protección, la Fuerza de Servicios Especiales contaba con varias unidades de tipo pesado. El 645º Batallón de Cazacarros y 2 compañías de carros M4 Sherman del 191º Batallón de Carros. Además, los obuses de 75 milímetros del 463º Batallón de Artillería de Campaña Paracaidista iban a proporcionar en todo momento apoyo de fuego directo. Y bueno, a medida que la Fuerza de Servicios Especiales avanzaba hacia el norte, el 100º Batallón, que esta es una unidad bastante interesante, es un batallón de tropas japonés-americano, es decir, de norteamericanos, de rasgos, de ascendencia, de raza, como quiere decir los japoneses, pues iba a proteger su flanco derecho. Bueno, esto iba a empezar el 23 de mayo y 10 días después de la ruptura, las Fuerzas de Servicios Especiales fueron transferidas del 6º Cuerpo al 2º Cuerpo, en fin, para lo que hemos dicho, para el impulso final hacia Roma. Cuando las Fuerzas de Servicios Especiales comenzaron su ataque final hacia Roma, pues ya el capitán Radcliffe estaba preparado para su misión con su fuerza. Para compensar en aquel momento las pérdidas del combate, se le asignaron a las Fuerzas de Servicios Especiales, una cosa sencilla, 400 Rangers, que eran producto de la disolución del 1er, 3er y 4º Batallón de Rangers, después de que estos tuviesen una debacle en la zona de cisterna. Los reemplazos de los Rangers hicieron que las Fuerzas de Servicios Especiales contaran en aquel momento con 2.000 soldados, que si las cuentas no me fallan, pues es el 86%, ¿verdad?, de los efectivos totales. Igualmente importante, la compañía de cañones de los Rangers, que eran 4 semiorugas M3 con sus cañones de 75 milímetros, fueron transferidos al cuartel general de la Fuerza de Servicios Especiales, aportando lógicamente una potencia de fuego muy necesaria. Y bueno, volvamos al capitán Radcliffe, que contaba con una fuerza de soldados veteranos y, como hemos visto, experimentada, pero se tomó su tiempo como buen oficial para planificar y ensayar las acciones, ya que el problema es que son buenos soldados individualmente, pero nunca habían trabajado juntos. Su principal preocupación era la reacción inmediata a las emboscadas y a los bloqueos alemanes. En caso de contacto con el enemigo, quería asegurarse de que todos actuaran como una unidad, no independientemente. No eran 60 soldados individuales. Su estrategia principal en avance a Roma era eliminar o eludir al enemigo lo antes posible y siempre continuar la carrera hacia Roma. Si el enemigo era demasiado fuerte, la táctica era fácil, se llamaba los blindados, se sorteaban el obstáculo, dejándolo que a las unidades más pesadas se encargaran del problema. La patrulla de avanzada partió del cuartel general del 2º Cuerpo a las 14 horas del 3 de junio del 44. En el bolsillo del capitán Radcliffe había un pase emitido por el mismo general de división, Geoffrey Cage, que daba a su unidad la máxima prioridad en todas las carreteras del sector del 2º Cuerpo.
Y bueno, mientras se preparaban para salir de la zona del cuartel general, el capitán Radcliffe recibió unos carteles en los que se podía leer, atento: siga al azul hasta el rápido 2. No sé si lo he traducido bien, pero creo que sí, siga al azul hasta el rápido 2. A ver, las señales que se tenían que poner cada ciertos metros tenían dos propósitos. En primer lugar, guiar a las unidades del segundo cuerpo hacia Roma, y la segunda, y quizás más importante, estaban diseñadas para poner en aprietos al comandante del sexto cuerpo, el general de división Lucian Truscott, cuyas fuerzas, pues si no lo he dicho antes, también corrían y marchaban hacia la capital italiana. Así que sigan al azul hasta el rápido 2, quiere decir que esa es la ruta que tienen que seguir las unidades del segundo cuerpo. Parte de la misión de Radcliffe consistía en enlazar a su vez con una columna blindada, la denominada Task Force House, que, pues como podéis imaginar, estaba bajo el mando del coronel Hamilton House, que iba a avanzar iba a encabezar el avance del segundo cuerpo hacia Roma. La Task Force estaba compuesta pues por armas combinadas: carros M4 Sherman, cazacarros, infantería blindada, cuya misión iba a ser proteger a esta patrulla vanguardia, que como hemos visto pues iba ligeramente armada, y como hemos dicho, pues cuando se encontrara algún problema, Radcliffe lo sortearía y ellos se encargarían de ello. Cuando el grupo de Radcliffe llegó a Frascati, el segundo batallón del 338º de Infantería, de la 85ª División de Infantería, le comunicó que la Task Force blindada, que una Task Force blindada ya había pasado por allí una hora antes. En fin, Radcliffe pensó que era demasiado esfuerzo para un esfuerzo combinado. En la prisa que les entró por alcanzar a Task Force House, su grupo pasó por delante de una columna blindada no identificada que aparentemente estaba detenida en el arcén de la carretera. Cuando pasaban, el capitán Radcliffe observó, una mirada algo perpleja en el rostro del comandante del carro que lideraba la columna. Sin pensar en lo raro de que hubiera una columna blindada a la derecha en un arcén y que hubiera un capitán o un oficial comandante mirándole, Radcliffe se concentró en su misión y en sus futuras acciones. A pocos kilómetros de la carretera pues se encontraron con el primer problema: un control alemán. Esto se lo cargaron rápidamente, eliminaron fácilmente los veteranos combatientes. Detenidos temporalmente por este bloqueo, la Task Force de blindados, que era la que evidentemente lo que sospecháis, la que tenía que acompañarle, alcanzó a Radcliffe. Las primeras palabras del capitán del carro de vanguardia fueron: ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¿Estás loco o perdido? Y fue entonces cuando Radcliffe se dio cuenta, de que su patrulla, como he dicho antes, ligeramente armada, se había convertido inadvertidamente en el objetivo de la Task Force Ellis. La Task Force Ellis, que pues era el 91º Escuadrón de Reconocimiento, el cual era el rival de nuestra Task Force House. La Task Force Ellis estaba avanzando por la vía Tuscolana, que iba paralela y a la izquierda del avance de la Task Force House en la carretera 6. Y por si no lo sabéis, a lo largo de todo el frente del Quinto Ejército, pues varias Task Force encabezaban sus divisiones en la búsqueda de ser la primera unidad de Roma. Es decir, cada una de las divisiones había preparado su propia Task Force de avance y no se lo habían comentado a los demás. Impertérrito, el grupo de Radcliffe continuó presionando hacia su objetivo, que como he dicho es Roma. Al anochecer, el grupo estaba a la vista de la ciudad, pero algunos carros alemanes cerca de una serie de torres de radio le bloqueaban el paso. Después de una corta, pero eso sí, feroz lucha, los alemanes se retiraron al amparo de la oscuridad. Esto permitió a Radcliffe acuartelar a su patrulla para pasar la noche en un complejo de estudios cinematográficos, junto a la vía Tuscolana, en el denominado sector Apio Latino de Roma. ¿Qué pasa? Pues que los soldados descubrieron que habían acampado en el denominado Hollywood Italia, ya sabéis, el estudio cinematográfico Cinecittà, que había sido construido a finales de la década de los 30. Mientras las fuerzas de Radcliffe descansaban, los miembros de la Task Force House pues siguieron atacando. Al amanecer, los tanques y cazacarros de la Task Force House habían conseguido abrir una ruta hacia Roma. Así que, justo antes del amanecer, mientras la patrulla de Radcliffe avanzaba por la vía Tuscolana hacia Roma, la primera fuerza de servicios especiales pues encabezaba a su vez el asalto principal de todo el segundo cuerpo a lo largo de la carretera 6, la conocida como Vía Casilina, con el apoyo de varios elementos de la Task Force House.
Una de las misiones clave de nuestra fuerza especial era impedir que los alemanes volaran 6 de los puentes del norte que cruzaban el famoso río Tíber. ¿Qué pasaba? Que sin los puentes Roma estaría dividida y sería más fácilmente defendible. A la 1 de la mañana del 4 de junio, el general de división Cage dijo al general de brigada Frederick: asegure los puentes sobre el río Tíber por encima de la 68ª parte del norte. 68ª parte del norte es una referencia cartográfica que indicaba en aquel momento los 6 puentes del río Tíber al norte de la ciudad del Vaticano, dentro, lógicamente, de la ciudad de Roma. El general Frederick condujo al primer regimiento del coronel Alfred C. Marshall por la vía Casilina hacia Roma y hacia sus apreciados 6 puentes. Y bueno, mientras Frederick y Marshall se adelantaban para capturar los puentes del río Tíber, el grupo de asalto de Radcliffe, que como hemos dicho operaba de forma independiente, buscaba la mejor y más rápida forma de entrar en la ciudad. Justo a las afueras de los límites de la ciudad se encontró con un paso elevado del ferrocarril que estaba siendo preparado para su demolición. Al parecer, el rápido avance de este grupo había cogido a los ingenieros que se encargaban de esta misión por sorpresa. Los exploradores cortaron rápidamente los cables de las cargas de demolición y se colaron en la ciudad de Roma a las 6 horas del 4 de junio del 44, utilizando la Porta San Giovanni, o la Puerta de San Juan, que está en la vía Tuscolana y que es parte de la antigua muralla de la ciudad romana. Mientras lo hacían, pues lógicamente los camarógrafos documentaron el acontecimiento en una película para los noticieros. Eran los primeros estadounidenses, atentos, y canadienses en entrar en Roma. En medio de esta filmación del momento histórico, pues un grupo de defensores alemanes no le gustaba la película, así que les sorprendieron disparando y detenieron toda la sesión fotográfica y de cine. La patrulla había sido alcanzada por un intenso fuego de ametralladores fusiles, lo que le obligó a retirarse al paso elevado de la vía férrea. Los soldados acaban de ponerse en posición defensiva cuando algunos tanques y cazacarros de nuestra Task Force House se unieron a la lucha. El tiroteo duró 5 horas, de las 6 a las 11, y durante una breve pausa en los disparos el capitán Radcliffe reunió a la patrulla para hacer un nuevo intento de entrar a la ciudad. Recordamos, ellos no tenían que luchar, tenían que entrar. La patrulla pasó por segunda vez por la Puerta San Giovanni y a 500 metros de la ciudad, algunos civiles italianos, amistosos, detuvieron a la patrulla para advertirles de la presencia de carros alemanes. En aquel momento los exploradores de Radcliffe confirmaron la presencia de un tanque Tiger, pero cuando el grueso de la patrulla se dio la vuelta, para coger otro camino, un segundo tanque Tiger bloqueó la retirada. Los soldados estaban atrapados. A ver, os podéis imaginar esa típica escena, ¿verdad?, de cuando uno ve el béisbol del corredor que está entre 2 bases y no sabe dónde va a ir. Y bueno, pues su única defensa era utilizar el estrecho terreno urbano o casco urbano para intentar escapar del fuego de antitanque, porque evidentemente no tenía ningún arma antitanque para eliminar un Tiger. Había diferentes muros de hasta 3 metros de altura por diferentes sitios y un terraplén en el frente que impedía el movimiento de los tanques. Los soldados se dispersaron para esconderse en los diversos edificios. Cada vez que los vehículos se movían, los 2 tanques Tiger disparaban sus cañones 88 mm y sus ametralladoras contra lo que quedaban de los vehículos que habían utilizado nuestros amigos, que estaban ligeramente armados. Para empeorar las cosas, 2 secciones de infantería alemana llegaron para ayudar a los Tiger a eliminar la patrulla de Radcliffe. Fueron, eso sí, rechazados fácilmente por el fuego de ametralladoras y armas ligeras. Los tanques, sin embargo, pues no cedieron en su lucha. Uno de los carros blindados, un M8, se posicionó en una esquina en un intento, no sé cómo decirlo, desesperado, loco, de conseguir impactar a uno de los tanques con su cañón de 37 milímetros. Yo no sé, pero no sé si es que no se enteraron de que con un 37 milímetros a un Tiger tú no le haces nada. En palabras de Radcliffe, esto habría sido, como si viéramos a una abeja luchar contra un elefante. Entonces, por alguna razón desconocida, los milagros existen, 2 tripulantes de los carros levantaron sus escotillas y treparon fuera. Quizás estaban queriendo reconocer mejor el terreno, y en ese momento la patrulla los abatió. Los restantes tripulantes del carro tomaron represalia con disparos aleatorios del cañón y la ametralladora. Pero, como hemos dicho antes, tanto el terraplén como ese muro de casi 3 metros de altura, pues proporcionaron suficiente cobertura.
Los proyectiles pues volaban sobre sus cabezas. La llamada de radio de Radcliffe para pedir apoyo de carros de combate solo produjeron la llegada de 2 carros blindados M8 más. En fin, pues con eso no vamos a hacer nada. La patrulla pasó la mayor parte del 4 de junio intentando romper el contacto. Algunos partisanos italianos incluso se unieron a la lucha. La suerte quiso que los partisanos llegaran a salvar el día. Cuando Radcliffe vio que otro carro se unía a la refriega, alertó a sus hombres para que abandonaran sus vehículos y luego evadieran al enemigo a través del laberinto de casas y patios amurallados de la ciudad. Pero justo ese tanque se detuvo al lado de una casa de 3 pisos. Y, en el momento de que el comandante del carro alemán abrió su escotilla para tener una mejor visión, se abrió una ventana en el 3er piso y una mano, solo una mano, emergió lentamente empuñando una granada de mano. Sin que el comandante del carro lo viera, un partisano italiano se asomó a la ventana y dejó caer la granada como el que no quiere la cosa en la escotilla abierta del tanque. Al poco tiempo se produjo una explosión amortiguada y salió humo de la escotilla del tanque. Aprovechando la oportunidad, los jeeps y los carros blindados que quedaban los M8 salieron de la trampa. Durante la precipitada retirada de la patrulla, el otro tanque que quedaba alcanzó directamente a un jeep matando a los soldados y a 3 partisanos italianos que se habían unido a la lucha. El capitán Radcliffe comunicó por radio la ubicación de los carros alemanes a la Task Force House y regresó al Cinecittà, al estudio cinematográfico, para descansar y reponer fuerzas tras este largo día de combate. La verdad que necesitaban unas cuantas horas de sueño antes de intentar entrar de nuevo en la ciudad. Mientras tanto, nuestras fuerzas de servicios especiales se dirigían a toda velocidad hacia los puentes de Roma, recordáis esos 6 puentes que había que proteger sobre el río Tíber. El segundo y tercer regimiento, avanzando por la carretera 6, la vía Casiliana, alcanzaron el suburbio rumano de Tor Sapienza a las 5:30 del 4 de junio. 25 minutos después de que la patrulla de Radcliffe hubiera entrado por primera vez en la ciudad, una de las patrullas de exploración de las Fuerzas de Servicios Especiales entró en los depósitos del ferrocarril de Pietralata a bordo de diversos carros de combate de la Task Force House. Durante toda la jornada de combate del 4 de junio, el general de brigada Frederick, que lideraba desde el frente con su estilo, ¿verdad?, inimitable, fue llegado a herir 3 veces. El general herido 3 veces. Su tercera herida se produjo cuando la fuerza tomó el puente Margarita y bueno, a las 23 horas de ese día, los 6 puentes asignados a las Fuerzas de Servicios Especiales habían sido asegurados. La unidad, mientras tanto, ad hoc de Radcliffe tuvo el mérito de ser los primeros soldados aliados en entrar en Roma desde el sur, mientras que, como he dicho antes, 25 minutos después, las Fuerzas de Servicios Especiales y la Task Force House pues tomaban la ciudad por el norte. Rápidamente, la situación en la ciudad cambió a medida que los alemanes y los fascistas italianos huían hacia el norte. Tras la dura jornada inicial de lucha en la capital italiana, los soldados de las Fuerzas de Servicios Especiales fueron recibidos por multitudes de romanos que los aclamaban como libertadores. Un soldado de las Fuerzas de Servicios Especiales, con poca cultura, debo decirlo, al ver el antiguo Coliseo por primera vez comentó: «Los alemanes sí que han destruido en este lugar». En fin, no vamos a decir ningún chiste. Tras capturar Roma, la batalla por Italia había terminado para las Fuerzas de Servicios Especiales, pero no para los aliados, como ya lo sabéis. Llegarían a luchar otros 10 meses para expulsar a los alemanes de las montañas del norte. Pero bueno, el 7 de junio del 44, después de haberse conquistado Roma y después de ver cómo toda la gloria pasaba en Normandía, las fuerzas de servicios especiales fueron relevadas del frente y enviadas al lago Albano, al sur de Roma, cerca de la residencia de verano del Papa. Allí disfrutaron de 3 semanas de descanso y recuperación. Cuando el capitán Radcliffe regresó a las fuerzas de servicios especiales después de su misión especial, fue ascendido a comandante y nombrado oficial ejecutivo del primer batallón del tercer regimiento, que era, en fin, la recompensa a un esfuerzo importante. Gran parte de la campaña italiana se había centrado en la captura de la capital y la verdad que se asumió, no sé por qué motivo, quizá una idea decimonónica o anterior, de que con su caída la guerra en la península terminaría, pero no fue así. Como sabéis, la campaña estaba lejos de terminar, ya lo he dicho, 10 meses. Los duros combates en Italia continuarían a lo largo de toda la bota italiana hasta que se firmó la rendición alemana el 2 de mayo del 45. La frenética búsqueda para capturar Roma fue repetida por otras unidades del 8º Ejército de Estados Unidos unos cuantos años después, cuando llegaron a cargar más allá del paralelo 38 para capturar la capital de Corea del Norte, Pyongyang,
en octubre del 50. Parece que conquistar la capital permite acortar la guerra. Si nos paramos a pensarlo, 59 años más tarde, en Irak, en el esfuerzo por derrocar el régimen de Saddam Hussein, la tercera división de infantería y la primera división de marines se apresuraron a capturar Bagdad, sorteando grandes zonas de resistencia en marzo-abril de 2003, durante la operación Libertad iraquí. En los tres casos, la captura de una capital enemiga, como sabemos, no ha puesto fin a la campaña o a la guerra, sino que lo ha prolongado. Bueno, me he olvidado de la conquista de Kabul, pero bueno. Sin embargo, dentro de la Segunda Guerra Mundial, fue una parte importante de la estrategia ofensiva. Se trataba de ganar el derecho a presumir frente a los demás e impulsó esfuerzos de hombres, lo que no sé si también impulsó el fallecimiento de algún otro hombre. Y como curiosidad, mientras descansaban y se recuperaban en el lago Albano, los hombres de la Fuerza de Servicios Especiales recibieron una noticia desagradable. El general de brigada Frederick se marchaba para mandar la primera Task Force aerotransportada. Y en aquel momento el coronel Edwin Walker, comandante del tercer regimiento, sería su sucesor. Inicialmente, o irónicamente, la siguiente campaña de las Fuerzas de Servicios Especiales en el sur de Francia se iniciaría con la Operación Dragón, de la que igual se merece otro podcast, que fue dirigida por el mismo general Frederick. Y hasta aquí este pequeño podcast, mini podcast, metralla de historia, como quiera llamarlo el amigo Francisco, para Velum Artis, sobre la loca carrera de Roma o la carrera para conquistar Roma. Si os ha gustado, si creéis que Velum Artis se lo merece, pues ya sabéis, comentar, compartir, darle un like. Soy Esaú Rodríguez, podéis encontrarme los lunes en aquel de Esaú, dentro del blog Velum Artis, el blog número 1 Historia Militar, donde pues me dedico a transcribir, porque muchas veces lo que hago, documentos históricos. En este caso, esta carrera a Roma está sacado de la revista De Veritas, volumen número 2 del 2006, y bueno, pues narra lo que he dicho, la carrera hacia Roma. Un saludo y hasta luego. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, Patreon/Velum Artis, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. Ya sabéis, Velum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es velumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Velum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.